Un saludo una vez más, como cada semana, en el nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes pueda encontrarse con esa bendición de nuestro Dios. Y empezando este tiempo una vez más, como cada semana ya de los últimos meses, bajo la voluntad, bajo la dirección del Señor, llevando este estudio que lo estamos desarrollando poco a poco, de este libro fascinante, de este libro que es en realidad muy intrigante para algunos, muy difícil para otros, eh, en realidad que lleva mucho mensaje, el Apocalipsis. Eh, Estamos ya hoy concluyendo el capítulo 14 que nos ha llevado algunas lecciones de algunos videos. Terminando este capítulo, eh, una parte muy importante ya del libro. Eh, lo importante es, como se ha hecho énfasis durante cada semana, es que la palabra de Dios esté impactando y esté retando, esté impulsándonos a quienes miramos este video, estos videos, no por quien habla, no por las cosas que se dicen, sino por el mensaje mismo de la palabra de Dios, nos impulse a buscar más de Él, nos impulse a tener esa aptitud, esa cualidad de ser amantes del estudio de la palabra de Dios, no solamente conformarnos con leer, no solamente conformarnos con memorizarnos versículos, sino ir más allá, tratar de estudiar profundamente, tratar de analizar si hay cualquier circunstancia que no se entienda, no se comprenda, no ir a la primera fuente y quedarnos con esa respuesta, sino mirar varias fuentes, como dice Pablo en Tesalonicenses, de examinarlo, pero retener lo bueno. Examinar fuentes diversas, pero obviamente basadas en un criterio correcto, y de allí empezar a sacar conclusiones que sean de beneficio para nuestra parte espiritual. Lo importante es que empecemos a profundizarnos siempre en lo que es el estudio de la palabra de Dios. Este capítulo 14, como les decía hace un ratito atrás, nos ha tomado varios estudios, nos ha hecho mirar cosas que quizás antes no las entendíamos de esa forma, no las mirábamos, y más allá de eso nos ha permitido comprender que aún en el tiempo difícil, en el tiempo de tribulación, el amor de Dios continúa estando allí, la provisión de Dios continúa estando allí. Y más allá de lo que pueda pasar, más allá de situaciones que nos lleven quizás en cierto punto a debilitarnos, a decaer, desfallecer, más allá de eso es que Dios sigue estando allí y nada, absolutamente nada, se mueve sin su soberana voluntad. Aun cuando Satanás realiza estas actividades que estamos viendo en el tiempo de la tribulación, aun cuando el mismo anticristo tiene una autoridad de poder mundial, aun cuando todo eso sucede, atrás de todo esto está la soberanía de Dios permitiendo que eso suceda. Uno como iglesia tiene que fijarse, uno cuando hablo iglesia hablo de un cuerpo, una vida transformada. Uno cuando quiere buscar a Dios lo hace a pesar de las circunstancias, pero lo importante está en que nos enfoquemos en la voluntad del Señor, aunque muchas veces no nos pueda agradar, no nos pueda gustar, pero lo importante es que desarrollemos esa voz de Dios en nuestro interior, ese sentir del Señor en nuestro corazón. Y a propósito de esto, ¿no? Hay un episodio que muchos quizás no lo quieran pasar, no lo quieran sentir, no lo quieran atravesar, pero es indudable que todos lo pasaremos, que es la muerte. Quizás hablar de la muerte no nos gusta mucho y no nos llama la atención, especialmente cuando uno es adolescente, niño, joven, etcétera. Lo que menos se habla es de eso, y cuando quizás uno comenta acerca de la muerte es cuando, no sé, fue a un entierro, le comentaron que tal persona falleció, etcétera. Pero eh, nadie es que se junte entre un grupo de amigos y se van a tomar un café y dicen, bueno, empecemos a hablar de la muerte. O sea, nadie hace eso. Nadie es que sale con su enamorado o su enamorada, se va al cine, se va a algún lugar a dar una vuelta y dice, bueno, hablemos de la muerte. O sea, no lo hace.
porque es un tema que no es tan recurrente y sobre todo es un tema que no es tan mencionado porque mucha gente tiene temor a la muerte. Pero insisto, todos pasaremos por ese acontecimiento. La situación es cómo la pasaremos. Hay mucha gente que quizás tiene fama, tiene reconocimiento aquí en la tierra, tiene mucho dinero, etcétera. Pero al final de cuentas, cuando fallece, todo quedó acá. Se le recordará por un cierto tiempo, estará en los libros de historia, estará en las conversaciones, etcétera. Pero hasta ahí llegó. Y lo importante es que cada uno de nosotros se enfoque en que en algún momento pasaremos de eso, pero así como se lo pinta muchas veces a la muerte, ¿no? En las tiras cómicas, en los libros inclusive, ¿cuál es la manifestación visible, digamos, entre comillas, de lo que es la muerte, ¿no? Un esqueleto con una túnica negra y tocando a la gente y quitándoles la vida. Eso quizás es una representación, quizás un poco más informal, llamémoslo así, de lo que es la muerte, pero y no es así tan fácil, ¿no? No es que uno va tocado y ya murió. Todo, inclusive hasta eso, hasta el día de nuestra finalización en esta tierra, está también en la autoridad de Dios, no está lejos de ello. Eh, Hay un dicho que decían los antiguos que es muy sabio, ¿no? Como esas frases populares que decía que nadie muere en la víspera, es decir, nadie muere cuando no es su tiempo. Y es la realidad. Todos tenemos un tiempo que cumplir, situaciones que realizar aquí en la tierra y cuando ya las hemos logrado o más que logrado las hemos concluido, ya somos llevados de este mundo. Pero ahora que estamos nosotros viendo la parte de la tribulación, eh, ha habido mucha muerte. Ahora nosotros también estamos pasando un tiempo por las circunstancias que nos están rodeando que hay mucha muerte. Hay mucha gente que ha dejado esta tierra. Pero habrá mucha más. Y en el tiempo este que estamos viendo del apocalipsis, millones de personas han perdido la vida. Millones inclusive que creyeron en Jesús en ese tiempo también fueron quitados la vida, sea de circunstancias muy extremas, quizás como torturas o cosas de esas, o por el hecho de no tener esa marca de la bestia, del anticristo. Pero las dos referencias que se nos hacen desde el versículo 14 hasta el final son muy importantes para aclararlas, ¿no? Entre el versículo 14 al 16 nos habla de que un ángel está cegando trigo y el otro al final nos habla desde el 17 al final nos habla de que está cegando uvas. ¿Qué significa y cuál es la diferencia de esto? Empecemos a mirarlo. Miremos los versículos 14 al 16 del capítulo 14 del Apocalipsis. Dice así: Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, que le dice: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, y pues la mies de la tierra está madura. Versículo 16 dice: Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Bien, empieza hablándonos de algo que quizás es conocido cuando habla de una hoz y la muerte. Les decía hace un rato, el personaje de la muerte que es conocido es un esqueleto con una túnica negra, una hoz en su mano y dando el toque de la muerte a la gente. Y eso a veces nos causa esta gracia, pero no es tanto así. Y se pinta como que la muerte viene de el mal, ¿no? La muerte viene por parte del diablo, pero al final de cuentas estamos claros con esto, que el diablo no tiene autoridad absolutamente sobre nada, sobre nadie, ni sobre vida, ni sobre muerte, porque él está sujeto a la autoridad de Dios. Quien ha dado la vida, quien quita la vida, siempre será Dios. Quien nos tiene con el tiempo exacto y correcto aquí en la tierra hasta cuando nosotros hayamos cumplido lo que teníamos que cumplir es únicamente Dios. Y en realidad, si entre comillas, digo yo, no habláramos aquí de un ángel de la muerte, vendría a ser el mismo Jesús. Hablo entre comillas. ¿Por qué? Porque dice el versículo 14 que sobre una nube blanca
venía quién, dice, uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Lees la referencia que hace Juan. Juan conocía muy bien a Jesús y cuando él se refiere siempre al Señor, utiliza este término, ¿no? Como el Hijo del Hombre. Cuando él empezó en el capítulo 1, miró la visión de Jesús, él dijo esta misma frase. Y esa es la referencia que se hace sobre Jesús. Dice que él llegó, o que estaba, dice, sobre una nube. Esta nube que está aquí no es que es las nubes que vemos en el cielo, alzamos y vemos ahí todo como blancos en el cielo, o como a veces también vemos en las caricaturas, como esponjas que uno puede estar saltando allí, o sea, no. Cuando hace la referencia de la palabra nube, nos da a entender la palabra de Dios y bajo la traducción original de que es esa misma gloria de Dios. Es esa misma nube que guió al pueblo de Israel en Egipto, o más bien en el desierto después de salir de Egipto. Esa misma nube que les daba calor en la noche y les daba sombra en el día. Es esa misma nube que estaba en el monte Sinaí cuando Moisés subió a ver las tablas de la ley o la ley del Pentateuco. Es esa misma nube que se apareció en la transfiguración del Señor. Y así podremos seguir, es la misma nube también que se le apareció a Pablo en el camino a Damasco. Y así podremos seguir mirando muchos ejemplos de esto. Pero ¿qué es esta nube? Es la misma nube también que le recibió a Jesús cuando ascendió a los cielos. Es lo que se conoce comúnmente como la Shekinah, que es la gloria misma de Dios. Es decir, Jesús está apareciendo aquí en su misma gloria. Está apareciendo en su misma gloria para hacer algo que quizás no nos imagináramos que fuera también su función. Porque si nosotros habláramos de Jesús, hablamos, por ejemplo, de su amor, hablamos de la muerte en la cruz, de su sacrificio, de su entrega por nuestro pecado, etc. Pero también, como hace un par de semanas habíamos visto el otro lado del Evangelio, también Jesús tiene esa función de sancionar, si utilizáramos el término, y de juzgar a quienes no hayan reconocido a su nombre como Salvador. Obviamente, si yo reconozco a Cristo en mi corazón, soy salvo y gozo del amor de Dios y tendré la eternidad con Él. Pero si es lo contrario, tengo que ser juzgado y ser condenado a muerte. Porque eso es como en cualquier juicio normal, común y corriente. El que infringe la ley, el que no quiere cumplir la ley, el que no quiere basarse su vida en los preceptos de una ley humana, estoy hablando, es juzgado, ¿verdad? No se diga en la condición divina, en la condición del sacrificio de Cristo. Y dice el mismo versículo 14, ¿no? ¿Qué tenía este semejante el Hijo del Hombre, es decir, Jesús? Tenía, dice, en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Tenía una corona de oro y una hoz aguda. Aquí vemos el personaje, ¿no? La corona, el símbolo de su gobierno, de su reinado, y la hoz aguda de lo que va a ser a continuación, porque dice el 15, del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Es decir, utiliza muchas analogías aquí en estos textos en cuanto a lo que pasará en ese tiempo, en cuanto a lo que pasará. Recordemos hace unos capítulos anteriores, en el capítulo 8 para ser más exacto, cuando los mártires que eran ya asesinados, eran matados por causa de Cristo, dijeron una frase que quedó pendiente, ¿no? Dijeron, o más bien preguntaron más que decir. Preguntaron, ¿no? ¿Hasta cuándo le decían, Señor, no juzgas? ¿Hasta cuándo tú no tomas venganza? Si utilizáramos una comparación de lo que ellos dijeron, no tomas venganza de nuestras vidas. Quedó esa pregunta allí, ¿no? Pero obviamente, las cosas con Dios no es que quedan allí, ¿no? No es que uno le clama al Señor y chuticas, que será? Me escuchará. Eh, Ahí está el Señor trabajando, solamente que tiene que llegar el tiempo que Él cree estimado para actuar. Y aquí está la respuesta de ese capítulo 8 a esa pregunta de los mártires que morían en Cristo. Ellos preguntaron hasta cuándo. Y aquí está el hasta cuándo. Dice que tenía que coger esa hoz, dice el versículo 15, porque el tiempo de cegar ha llegado. La mies de la tierra
está madura, es decir, se está cumpliendo todo. Y dice el 16, y el que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Es como coger, da esa analogía muy interesante, ¿no? De acuerdo al tiempo que fue escrito esto, que lo principal era la agricultura, ¿no? Como hacen a veces los agricultores, cogen una hoz y cortan todo lo que está malo, lo sacan y lo echan al fuego. Esa misma analogía la dijo Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, ¿no? Cuando él dijo, lo que no está bueno, dijo, se lo corta y se lo bota al horno y se lo quema. Esto es más o menos lo que se está cumpliendo aquí de lo que Jesús dijo. Él, como el soberano, porque él, al final de cuentas, al ser el único que venció a la muerte, el que venció el pecado, el que entregó su vida, es el único que tiene el derecho de hacer esto, como veíamos también al principio en los capítulos 4 y 5, ¿no? ¿Quién es el digno de abrir el libro? Pues solamente el Cordero. Y acá, ¿quién puede ser el digno de juzgar a la humanidad? Pues solamente Jesús. ¿Quién es el único que puede en realidad decir, a ti te corto y te echo al lago de fuego? Es únicamente Jesús. No como un sinónimo de venganza, no nada que ver, sino como un sinónimo de justicia. Porque ya lo hemos visto 1.000.000 de veces esto. Jesús nos ha dado infinidad de oportunidades para escuchar el Evangelio y para reconocerle. Si alguien no lo hizo, pues es ya cuestión personal, no es cuestión de Dios ni de Jesús. Es algo personal, que uno no lo ha aceptado. Pero aquí dice, no, metió, dice, su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Es decir, poco a poco estamos viendo que la historia de la humanidad está llegando a su fin. Aquí ya se está anticipando lo que vendrá después, cuando toda la gente impía, llamémoslo así, la gente que no reconoce a Jesús, será cortada de la tierra definitivamente para ser echada al lugar donde merece, para ser enviada al lugar donde merece. Eso es en la primera parte. Les decía que la segunda parte se diferencia en cambio de la primera. Versículos 17 al final dice: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lago salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Bien, a ver, esto está como que difícil, ¿no? Hay una analogía en realidad que es bastante incomprensible, si lo podemos llamar así, pero vamos a desglosarlo poco a poco esto. Dice el 17, ¿no? Salió otro ángel, dice, del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Pero notemos esto, ¿no? Aquí estamos hablando ya de la autoridad de Cristo, ¿no? Porque el versículo o la parte anterior nos decía que Él venía en su nube, es decir, en esa plena gloria de Dios, en esa manifestación de su gloria poderosa. Ya no venía humilde, ya no venía ya para ser humillado, venía con una corona y venía también con esa hoz para ya sacar lo que no está correcto, para sacar a lo que no es bueno. Y dice aquí el 17, ¿no? Que salió otro ángel del templo que está en el cielo. Vemos que todo viene desde el cielo, porque ya viene el juzgamiento total a quienes no aceptaron a Cristo, dice. Teniendo también una hoz aguda, y dice el 18, salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz, ¿a quién? Sigamos en el 18, al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Es una analogía igual de lo que está pasando en ese tiempo. Es parecida a la anterior, pero con otros términos, ¿no? Pero también esto viene a ser una demostración de lo que será en ese tiempo final, cuando estamos viendo todo será raído, es decir, cortado, lo que no sea bueno, lo que no sea correcto. Dice el versículo 19, el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Aquí ya menciona algo más, dice, la ira de Dios. ¿Qué es esto? A ver, y aquí muchos pueden tomar para decir, miren, qué bestia.
en que Dios están creyendo, tiene ira contra los seres humanos, los corta, los desecha, los mata. Y muchos pueden decir aquí muchas barbaridades. Pero la palabra de Dios es muy clara, ¿no? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, dice. Pero la otra parte del versículo dice algo muy diferente, ¿no? Porque no es que Dios se queda en muerte, o se queda en condenación, o se queda en juzgamiento, o se queda en vernos pecadores sin remedio, sino dice, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es también vida eterna. Hay las dos partes acá que son muy claras, ¿no? El pecado nos lleva a la muerte, y en cambio la gracia nos da el regalo de la salvación. Ahora unamos todo esto y vemos a un Dios que es justo, porque nos da o nos corresponde de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho. Esta es la diferencia. No es que Dios está juzgando aquí a la humanidad porque se le ocurrió de loco, así, tengo un mal día, amanecí mal dormido y voy a matar a la gente. No, sino es lo contrario. Dios, insisto, nos ha dado muchas oportunidades de salvación y si alguien la rechazó, pues ya es responsabilidad de esa persona. Por eso claramente dice Mateo que el fin vendrá cuando todos escuchen y será predicado, dice este evangelio, a toda criatura. Y ahí dice vendrá el fin. Todos tienen que saber en realidad. Todos tienen que haber escuchado en algún momento el evangelio para que no se quejen y no digan, Señor, o Dios, o como le quieran decir, ¿qué está pasando? Yo nunca escuché y tú me juzgaste. Entonces aquí se cae esa teoría de los ateístas que dicen que Dios es un dictador mundial, el gran dictador, dicen ellos, ¿no? Que actúa y a pesar de dicen que no creer en Dios, pero hablan de que él actúa con maldad y tanta cosa. Muy contradictorio. Pero al final de cuentas, aquí está Dios actuando en justicia. Insisto. Y este versículo de Romanos es muy claro, ¿no? La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, esta es la decisión personal, insisto, ¿no? O sea, si yo me quiero condenar, pues simplemente no acepto a Cristo. Si yo quiero pasar esto y ser cortado de la tierra y ser echado, como dice aquí, a la ira de Dios, pues ya nada. ¿Qué puede pasar? Y así es de hacer una decisión personal. Si es que nosotros nos queremos vivir engañados, si nosotros queremos vivir en una doble personalidad, en una doble actuación, o sea que sí me creo cristiano, pero tengo una vida totalmente opuesta, ya es responsabilidad personal, eso ya no pasa por Dios. Al final de cuentas Dios ya hizo lo que tenía que hacer, enviar a Jesús por la salvación de la humanidad. Si alguien no lo acepta ya es personal, pues es una responsabilidad personal. Y decía el versículo 19, ¿no? Que el ángel arrojó su hoz sobre la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y dice el 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Démonos cuenta, es como que decir, se anticipa lo que también será al final esa gran batalla del Armagedón, ¿no? Que más que batalla será en realidad el triunfo de Dios, porque hablamos de batalla cuando hay un enfrentamiento, acá no va a haber enfrentamiento, sino que la autoridad de Dios dirá, llegó el fin y el que no tiene a Cristo será juzgado. Y dice que, o sea, habrá tanta muerte en realidad allí, habrá tanto derramamiento de sangre, dice que, da un ejemplo Juan aquí, una analogía, y dice que esa sangre, dice, será hasta los frenos de los caballos y por 1600 estadios, es decir, más o menos como 1 metro de altitud y de profundidad, cuanto dice los 1600 estadios viene a ser como unos 320 metros, o sea, bastante derramamiento de sangre. Sí, o sea, habrá una batalla final que ya lo veremos más adelante, que todas las personas que quieran enfrentarse a Dios terminarán sucumbiendo. Pero insisto, no porque Dios sea malo, sino porque Dios juzga. Por su justicia, que es algo inalienable, es algo que viene directamente de Dios y nadie lo puede quitar. A ver, aquí está el punto en algo muy importante, ¿no? Porque aquí nos decimos, qué bestia, tanta sangre, qué susto. Escuchaba yo una vez una hermana que decía, a mí no me gusta leer esto porque hay mucha muerte. Claro, o sea, da miedo cuando uno en realidad pasará eso. Pero recordemos cuando desde el periodo en que el Señor ascendió, empezó la persecución a los cristianos,
más de 2000 años, y han habido millones de cristianos muertos y entregado su vida y derramado su sangre. Esto es como que decir, entre comillas digo yo, una venganza de Dios en cuanto a la respuesta o la pregunta más bien que hicieron esos mártires, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y no solamente esos mártires hablaban de ellos, sino de todos los mártires que han sido sacrificados por el nombre de Cristo, desde que, insisto, desde los mismos apóstoles, el primero, Santiago, que fue cortado la cabeza por el rey Herodes, pasando por todos los mártires, hasta el último que morirá por Cristo. Perdón, antes de Santiago estuvo Esteban. Todos ellos pasaron la muerte, todos los apóstoles, a excepción de Juan, que murió anciano. Pero en realidad han habido muchos en el tiempo de la Reforma, ni se diga, que a los mismos creyentes en Cristo que les mataban, dice, cuenta la historia que en Inglaterra eh, les hacían después, les botaban sus Biblias en su misma sangre. O sea, era mucha la tortura que sufrieron. Y llegó ese punto que en el Apocalipsis preguntaron y dijeron los mártires, ¿hasta cuándo? Pues aquí está el momento. Aquí está la respuesta de Dios para esos mártires. Cuando toda su sangre derramada en la historia de la humanidad, ahora es la sangre de los condenados que se derramará para tener una satisfacción, digamos, entre comillas, de lo que pasó con esa sangre derramada. Y cuando hablo de satisfacción, no hablo de morbo, hablo de respuesta, hablo de ser igualitarios y ser o tener lo mismo que pasó con ellos. Pero lo importante es que aquí la palabra de Dios se cumple, ¿no? O sea, no es que uno le clama a Dios y Dios nada que responde. O sea, démonos cuenta que pasaron varios capítulos de esta pregunta, ¿no? Desde el 8 hasta el 14. Pero la respuesta de Dios llegó en su tiempo, en su momento. No es que Dios se olvidó, no es que Dios eh, se desatendió de eso, no, todo lo contrario. Dios estaba actuando y en su tiempo Él respondió. Pero lo importante de todo esto es que cada uno de nosotros comprenda de que la ira de Dios caerá sobre quienes no reconozcan a Jesús, sobre aquellos quienes no sean salvos. La ira de Dios no tiene por qué caer sobre un hijo suyo. No es así. Dios en su gracia nos ha perdonado. Pero si uno quiere no pasar esto, hay una sola respuesta. Jesús. Así como también Jesús derramó su sangre y mucha gente se burló de él y en la cruz él derramó su sangre, así también aquellos que nieguen esa sangre derramarán su sangre, pero para condenación. Es la gran diferencia. Estamos a tiempo todavía de reconocer a Jesús. Hay que hacerlo. Dios les bendiga y si el Señor lo permite nos estamos viendo la próxima semana.